De este modo, igual que en el partido anterior, daremos empate, puesto que no se sacaron ventaja en esos últimos 3 partidos. Hemos llegado a la última fecha y estas eliminatorias tienen un tono bastante dramático. 2 cupos directos y uno de repesca los pelearán 5 selecciones. Sería la primera vez que una selección se clasifica al Mundial de forma directa con 23 puntos. Y a su vez, sería también la primera vez que se clasifica una selección al repechaje con solo 23 puntos. Segunda, la selección argentina con 37 puntos. Pero recordemos que lo más seguro es que ganará otros 3 por escritorio por la suspensión del partido de visita ante Brasil. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Teniendo en cuenta que las clasificatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022 solo le quedan 6 fechas, los invito para que en este video hagamos un ejercicio bastante interesante. Apoyados en la historia, vamos a simular los resultados de esos 6 partidos que le quedan a cada una de las 10 selecciones. Conforme a eso, veamos cómo quedaría la tabla de posiciones al final y cuáles serían las selecciones clasificadas. Para la simulación, tendremos en cuenta los últimos 3 partidos por clasificatorias que hayan jugado en la misma plaza las 2 selecciones en cuestión. Por ejemplo, para el próximo partido entre Paraguay versus Chile, que se disputará en Asunción, tendremos en cuenta el resultado de los últimos 3 encuentros por clasificatorias que han disputado las 2 selecciones en ese estadio. En este caso, han sido 2 victorias para Chile y una victoria para Paraguay, lo que quiere decir que por historia por lo menos será victoria para los chilenos. En resumen, nos iremos con el resultado que se haya dado en 2 o en 3 veces de los últimos 3 partidos, o en caso de que haya una victoria para cada selección y un empate, nos iremos con el empate. Conforme vamos avanzando, irás entendiendo mejor la temática. Sin más, ponte cómodo y averigüemos por tendencia histórica por lo menos quiénes serían las clasificadas a Qatar 2022. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Y en estas jornadas de eliminatorias, mantente actualizado de la selección de tu país, estadísticas, calendarios y tabla de posiciones. Acompaña a tu selección en el camino a Qatar con OneFootball. El enlace de descarga gratuito te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Antes de continuar, es necesario aclarar que solo tendremos en cuenta los puntos que sume cada selección en cada jornada, y no tendremos en cuenta el gol diferencia. Esto porque no tendría sentido especular en los resultados de cada encuentro. Cada que haya empate en puntos en las tablas de posiciones jornada a jornada, pondremos por encima la selección que tenga mejor diferencia de gol en la actual tabla concluida la pasada fecha 12. Empecemos con la fecha 13 y veamos qué nos dice la historia. En el Uruguay versus Argentina, los últimos 3 encuentros en Montevideo han sido una victoria argentina, una victoria uruguaya y un empate. Teniendo en cuenta los resultados de esos últimos 3 partidos, ninguna selección ha sacado ventaja en la sumatoria de los mismos. Tanto Argentina como Uruguay sacaron 4 puntos en esos 3 encuentros, por lo que a este resultado le daremos empate. Sigamos con el Perú versus Bolivia, que se disputará en Lima. En los últimos 3 partidos disputados en Perú, este ha sido el resultado: 2 victorias peruanas y un empate, por lo que acá le daremos la victoria a los peruanos. Continuemos con el Brasil versus Colombia. El historial de los últimos 3 partidos en territorio brasileño entre estas 2 selecciones es de 2 empates y una victoria de la Canariña, por lo que quiere decir que por historia tendríamos empate en este partido. En el Paraguay versus Chile en Asunción, como lo repasábamos en la intro, fue de 2 victorias chilenas y una paraguaya, por lo que le daremos victoria a la roja. Y por último, en esta fecha 13 tenemos el Ecuador versus Venezuela. El historial entre ambas selecciones jugando en territorio ecuatoriano ha sido de 2 victorias de Ecuador y una para Venezuela, por lo que acá le daremos la victoria a Ecuador. En este caso, finalizada esta jornada 13, la tabla de posiciones conservaría las mismas clasificadas. Brasil como líder ya asegurada, Argentina, Ecuador, Colombia en puestos directos y Uruguay a la repesca. Chile estaría muy cerca del top 5 y Perú séptima se metería en la pelea de nuevo con 14 puntos, mientras Bolivia y Paraguay quedarían al borde de la eliminación y Venezuela última ya eliminada.
Sigamos con la fecha 14 y veamos cuál es la tendencia histórica. Empecemos con el Colombia versus Paraguay. Los últimos 3 encuentros en territorio cafetero han sido 2 victorias paraguayas y una colombiana, lo que quiere decir que acá le daremos victoria a los guaraníes. Sigamos con el Venezuela versus Perú. En los últimos 3 partidos disputados en Venezuela, este ha sido el resultado: 2 victorias venezolanas y un empate, por lo que acá le daremos victoria a los venezolanos. Continuemos con el Bolivia versus Uruguay. El historial de los últimos 3 partidos en territorio boliviano entre estas 2 selecciones es de un empate, una victoria boliviana y una victoria uruguaya. Es decir, ambas selecciones sumaron 4 puntos en esos últimos 3 partidos, por lo que le daremos entonces un empate. En el Argentina versus Brasil en Buenos Aires tenemos una victoria argentina, una victoria brasileña y un empate. De este modo, igual que en el partido anterior, daremos empate, puesto que no se sacaron ventaja en esos últimos 3 partidos. Y por último, en esta fecha 14, el Chile versus Ecuador, donde tenemos el primer historial unánime, siendo 3 victorias chilenas, por lo que obviamente le daremos la victoria a Chile. Finalizada esta fecha 14, la tabla de posiciones tuvo variaciones importantes. Brasil ya clasificada, Argentina a un punto de asegurar clasificación directa, Ecuador continúa tercera, el cuarto lugar ya es ocupado por Chile, Uruguay continúa en la repesca y Colombia desplazada al sexto lugar. Paraguay le ganaría la séptima posición a Perú y se metería de nuevo a la pelea. Los peruanos y los bolivianos estarían al borde de la eliminación en el octavo y noveno lugar respectivamente, y Venezuela eliminada en el último puesto. Pasemos a la fecha 15 y veamos qué nos dicta la historia. Iniciemos con el Colombia versus Perú. Los últimos 3 encuentros en territorio cafetero ha sido unánime de 3 victorias para la tricolor, por lo que acá es victoria colombiana. Sigamos con el Venezuela versus Bolivia, duelo de coleras. El historial entre ambas en territorio venezolano es también contundente a favor de Venezuela con 3 victorias, por lo que también le daremos el triunfo en este ejercicio. Continuamos con el Paraguay versus Uruguay en Asunción. El historial entre ambas selecciones en los últimos 3 partidos ha sido de una victoria paraguaya, un empate y una victoria uruguaya. En este caso, como no se sacaron ventaja en la sumatoria, daremos empate. En el Chile versus Argentina en Santiago tenemos una victoria chilena y 2 argentinas, por lo que le daremos victoria al albiceleste. Y por último, en esta fecha 15 tenemos el Ecuador versus Brasil en territorio ecuatoriano, con un historial de una victoria ecuatoriana, un empate y una victoria de la canariña. De esta forma le daremos empate, puesto que no se han sacado ventaja en la sumatoria de estos últimos 3 partidos jugando en Ecuador. Finalizada esta fecha 15, esta sería la tabla de posiciones. Brasil y Argentina ya clasificadas a Qatar con cupo directo. Ecuador conservaría la tercera posición con 21 puntos. Colombia recuperaría la cuarta posición de cupo directo con 20 puntos. Chile y Uruguay estarían con los mismos 19 puntos. En séptima posición, Paraguay con 16 puntos con esperanza. Octava Perú, que continuaría al borde de la eliminación pero aún con opciones matemáticas con 14 puntos, y Bolivia y Venezuela coleras con la misma puntuación, ambas eliminadas. Vámonos a la fecha 16, donde tenemos al Uruguay versus Venezuela en Montevideo. Según el historial de los últimos 3 partidos de estas selecciones jugando en territorio uruguayo por eliminatorias es el siguiente: 2 empates y una victoria uruguaya, lo que quiere decir que a este partido le daremos empate. Sigamos con el Perú versus Ecuador en Lima, que ha sido de una victoria ecuatoriana y 2 victorias peruanas, lo que quiere decir que le daremos triunfo a la selección inca. El saldo del Brasil versus Paraguay en territorio brasileño ha sido unánime de 3 victorias para la canariña, por lo que acá le daremos también el triunfo. El Bolivia versus Chile en La Paz ha sido de 2 victorias chilenas y una boliviana, motivo por el que le daremos el triunfo a la roja. Y por último, en esta fecha 16 tenemos el Argentina versus Colombia en territorio argentino, con el que tenemos una reciente historia de 2 victorias argentinas y un empate, lo que quiere decir que le daremos la victoria al albiceleste. Concluida esta fecha 16, tenemos esta tabla. Brasil, superlíder más que clasificada con 37 puntos, aunque ya sin opción de superar el récord de la Argentina de Bielsa, pero sí aún de poder alcanzarla. La selección argentina también clasificada de hace rato en la segunda posición con 33 puntos, asegurando claramente como mínimo esa segunda posición.
En el tercer lugar, la selección chilena, que llegaría a 22 puntos, bajando a los ecuatorianos desplazados al cuarto lugar con 21 puntos. En la repesca queda Colombia con 20 puntos, los mismos que la selección uruguaya, que es sexta. En séptima posición, aún con opciones, la selección peruana con 17 puntos. En octavo lugar, Paraguay con 16, con opciones remotas pero aún viva matemáticamente. Y como ya lo decíamos, Venezuela y Bolivia ya eliminadas. Seguimos con la penúltima fecha, la número 17, que nos trae el Uruguay versus Perú en Montevideo. El historial de los últimos 3 partidos por eliminatorias en esa plaza es de 3 victorias para los charrúas, por lo que le daremos triunfo a los uruguayos. Seguimos con el Colombia versus Bolivia en territorio cafetero, que tiene una historia también contundente a favor de los colombianos. 3 victorias, por lo que le daremos el triunfo. El Brasil versus Chile en territorio brasileño también tiene una historia contundente de 3 victorias, por lo que le daremos triunfo a la canariña. El Paraguay versus Ecuador en territorio guaraní ha sido también contundente a favor de los paraguayos. 3 victorias, por lo que le daremos triunfo a la albirroja. Y por último tenemos el Argentina versus Venezuela en suelo argentino, donde tenemos un historial de 2 victorias argentinas y un empate, por lo que le daremos triunfo al albiceleste. Brasil líder con 40 puntos, a 3 de igualar el récord de la Argentina de Bielsa aún posible. En segundo lugar, Argentina con 36 puntos, consiguiendo ya su segunda mejor puntuación en la historia de todas las eliminatorias. En tercer lugar, Colombia con 23 puntos, los mismos de Uruguay, que es cuarta. En la repesca, Chile con 22, sexta Ecuador con 21 aún con opciones claras de clasificarse, séptima Paraguay con 19 puntos con mínimas posibilidades, octava ya eliminada matemáticamente Perú con 17 puntos y las últimas Venezuela y Bolivia. Hemos llegado a la última fecha y estas eliminatorias tienen un tono bastante dramático. 2 cupos directos y 1 de repesca los pelearán 5 selecciones. 2 tendrían el privilegio de instalarse en Qatar, 1 irá al repechaje intercontinental y 2 estarán condenadas a pensar ya en el 2026. El primer partido de esa última jornada que veremos será el Perú versus Paraguay en suelo inca. El historial es de 2 victorias para los peruanos y un empate, por lo que le daremos triunfo a Perú. En el Venezuela versus Colombia en territorio venezolano tenemos 2 victorias para Venezuela y un empate, por lo que le daremos el triunfo a la selección venezolana. Seguimos con el Bolivia versus Brasil en La Paz, 2 empates y un triunfo boliviano, por tanto daremos empate. Continuamos con el Chile versus Uruguay en Santiago, que tiene un historial de 2 triunfos chilenos y un empate, motivo por el que le daremos victoria a la roja. Y por último, en el Ecuador versus Argentina en territorio ecuatoriano tenemos una victoria ecuatoriana, un empate y una victoria argentina, una situación pareja, por lo que le daremos empate. Vamos ahora a la tabla final, que nos tiene lo siguiente. Brasil, líder con 41 puntos, no pudo al menos alcanzar el récord de la Argentina de Bielsa, pero por lo menos vuelve a igualar su mejor marca de rumbo a Rusia 2018. Segunda, la selección argentina con 37 puntos, pero recordemos que lo más seguro es que ganará otros 3 por escritorio por la suspensión del partido de visita ante Brasil, por lo cual llegaría a 40 puntos. Tercera clasificada con cupo directo, la selección chilena con 25 puntos. Cuarta y quinta, Colombia y Uruguay con 23 puntos. Como les dije al principio, acá no tuvimos en cuenta la diferencia de gol, por lo que a criterio de cada uno quedará a cuál selección mandan al repechaje. En esta tabla, Colombia está cuarta porque en el presente tiene mejor diferencia de gol que Uruguay, pero tú las podrás acomodar como más te guste. Eliminadas quedarían Ecuador sexta con 22 puntos, Perú séptima con 20, octava Paraguay con 19, novena Venezuela con 17 y en último lugar Bolivia con 14. Así es entonces cómo quedaría esta eliminatoria si a historia se refiere. Con respecto a la tabla actual, Chile y Ecuador intercambian posiciones. La roja se mete de tercera y la tricolor cae eliminada. Colombia y Uruguay conservarían la cuarta y quinta posición y seguirían eliminadas Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Ojito a la cuarta y quinta posición, donde serían ocupadas en este caso hipotético con 23 puntos. Algo histórico en las eliminatorias donde han participado las 10 selecciones. Sería la primera vez que una selección se clasifica al Mundial de forma directa con 23 puntos. Y a su vez, sería también la primera vez que se clasifica una selección al repechaje con solo 23 puntos. Algo que nos pone a reflexionar de que el margen de clasificación de esta eliminatoria estaría mucho más bajo que el promedio histórico.
En un video anterior vimos que se necesitaban 28 para el cuarto lugar y 26 para el quinto. Igual tocará esperar. Acá simplemente especulamos con una tendencia histórica. Y aún faltando 6 fechas, es complicado determinar esos números mágicos. En la caja de comentarios dime qué piensas de esta tendencia histórica y de esta tabla final. ¿Crees que se podría dar? ¿O qué cambios harías con respecto a la tabla final que crees que habrá? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en este momento en pantalla. Y te dejo este video recomendadísimo para ti para que continúes viendo. Y te recomiendo también este reciente que publiqué referente a la mejor época de la selección brasileña. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.